Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más urgentes en la agenda informativa este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que estamos transmitiendo este jueves 19 de junio del año 2025. Hoy vamos a comentar varios asuntos. Por una parte, en la primera parte del programa vamos a ahondar en la crisis en torno a personas desaparecidas y esto a partir del contraste de cifras. Ayer comentábamos las declaraciones del gobernador Pablo Lemus en el sentido de que supuestamente hay una disminución en la cantidad de personas desaparecidas en Jalisco, algo que está siendo contrastado con los datos de académicos y de investigadores como Jorge Ramírez Plasencia o también como Víctor González Romero, quien señala este último que hay un aumento de hecho de 13% en la cantidad de personas desaparecidas en lo que va de este año hasta mayo. Pero en la segunda parte del programa vamos a enfocarnos a la otra situación tensa, el conflicto, la guerra entre Israel e Irán. Y esto porque hay varias informaciones que dan cuenta de cómo se está reconfigurando el conflicto a escala geopolítica. Por un lado, Donald Trump señaló, o el gobierno de Donald Trump señaló que en las próximas 2 semanas tomará la decisión si apoyar directamente en la intervención, en el ataque contra Irán, apoyando a Israel, o si más bien brinda otro tipo de apoyo. Y por otro lado, hace algunos minutos se anunció que hubo una conversación telefónica entre los dirigentes de Rusia y de China, Putin y Jinping, quienes hablaron y condenaron los ataques de Israel contra Irán. Irán es un aliado tradicional de Rusia y de China, pero aquí están marcando un posicionamiento, haciendo un llamado, me parece, al gobierno de Estados Unidos diciéndole: acá no intervengas. Le vamos a compartir los detalles también de cómo está la situación internacional y ya hacia el final también les compartimos otros asuntos delicados locales que tienen que ver con la devastación del medio ambiente, en concreto de la presa del Ahogado, una denuncia que hace el colectivo Un Salto de Vida allá en El Salto. Es el menú en esta tarde en Cosa Pública 2.0. También vamos a tener una entrevista con Ana Carolina Chimiak, codirectora del CEPAT, justamente para hablar de cómo está la situación de la crisis en torno a personas desaparecidas y en particular también el tema del Plan Estatal de Desarrollo que se plantea como eje rector del futuro de Jalisco y cómo se está planteando y atender la crisis por personas desaparecidas. Es el menú en esta tarde. Gracias por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, ya sea también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco y también a través de nuestras redes sociales. Hay muchísimas personas que nos escuchan y nos acompañan cada tarde desde otros países y les agradecemos por acompañarnos. Nos pueden escuchar y ver ya el programa en directo, en video, en nuestra cuenta en X, Cosa Pública 2, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos a que se suscriba. De hecho, muchísimas gracias. Hemos tenido una enorme recepción, digamos, de nuevos suscriptores en nuestro canal en YouTube con muchos comentarios de diferentes lugares del mundo. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos. Gracias también a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Vamos a partir con estas cifras que aportan los especialistas en materia de desaparición de personas. Aumenta 13% las personas desaparecidas y no localizadas en Jalisco en los primeros 5 meses de 2025. Esto comparado con los primeros 5 meses del año 2024, es lo que advierte el investigador de esta casa de estudios, Víctor Manuel González Romero, ex rector, y quien hace un seguimiento puntual de las estadísticas de personas desaparecidas, en este caso tomando datos los más recientes del Registro Estatal de Personas Desaparecidas en Jalisco. Lo está publicando en su cuenta de X o Twitter. Dice: en Jalisco se reportaron 535 personas desaparecidas entre enero y mayo de este año. La cifra es preliminar y de seguro será mucho mayor, ya que el tiempo promedio para registrar una desaparición es de 7 meses, advierte el investigador. También en su cuenta de X, Jorge Ramírez daba cuenta de que hay un aumento de este año en la cantidad de personas desaparecidas. Rubén Martín, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Estos son datos preocupantes
preocupantes que, como bien decía Jesús, contrastan con lo que declaraba el gobernador Pablo Lemus. Y en este contexto, pues como recordamos de vez en vez, cada número, cada cifra es una historia detrás, es una vida que se pausa, es una ausencia, es un dolor en una familia. El diario Milenio justamente recoge la historia de una madre que pide empatía a las autoridades para buscar a su hijo. Desde el pasado miércoles 11 de junio, Laura desconoce el paradero de su hijo Benjamín Jáuregui Castañeda, de 23 años, por lo que interpuso una querella por su desaparición. Sin embargo, en su proceso de denuncia se ha topado con la nula empatía por parte del personal de la Fiscalía de Jalisco. Y la citan: no es posible que uno llegue a la Fiscalía buscando ayuda porque ustedes son las autoridades competentes para esto y recibamos regaños. Yo no sabía que tenía derecho a ver el expediente de mi hijo y le preguntó ahí sobre algunas investigaciones que verbalmente ya me habían hecho y que no estaban en la carpeta cuando la leí, y me dijo que si no me parecía que rompía el documento, relató la madre de Benjamín. Laura pide ser tratada con dignidad y respeto. Fíjese usted a lo que tienen que llegar las víctimas de la desaparición, solamente que las traten con dignidad y respeto, lo que no hacen las autoridades responsables. Pues lo único que desea es dar con el paradero de su hijo, ya que es una vida la que está buscando en un objeto como un teléfono celular. Otra vez la citan: yo le contesté, le dije que si le podía hablar por su título de licenciada y se lo dije. Rocío, para ti es un número, para mí es la vida de mi hijo y te pido que me trates con respeto, con dignidad y con empatía. No me estoy quejando, solamente estoy pidiendo que nos den respuesta, que nos traten con respeto. Somos seres humanos, son vidas, no se me perdió un teléfono, lamento. Somos seres humanos, es lo que tiene que decir la señora. Por cierto, esta nota de Milenio recuerda que Benjamín desapareció el 11 de junio cuando estaba trabajando como repartidor de plataforma en la colonia Pintores Españoles en Tlaquepaque. Su mamá está desesperada por lo que está pidiendo ayuda para localizarlo. La citamos una vez más a la señora Laura. Dijo: me enseñaron que ya hay un documento donde se solicitaron las cámaras del C5. Yo les pido por favor a las autoridades su intervención para que den la autorización de su documento lo antes posible y no se pierda las videograbaciones del día de la desaparición de mi hijo. Cierra la cita. Es urgente, por supuesto, me parece, esas grabaciones. También solicitó al gobernador Pablo Lemus que brinde mayor seguridad para evitar que sigan las desapariciones en el estado que gobierna. Otra vez la cita de esta madre: le hago un llamado al señor gobernador Pablo Lemus porque es un estado que todos los días se ve lo mismo y el dolor es muy grande de no saber dónde están nuestros hijos. Yo me pregunto, ¿qué hace falta? ¿Estar todos los días frente a las cámaras e ir todos los días a Casa Jalisco? ¿O qué necesitamos las madres que estamos desesperadas por encontrar a nuestros hijos? Cuestionó esta madre Laura, que busca a su hijo Benjamín Jáuregui Castañeda, de 23 años. En tanto, pues como evidentemente damos cuenta casi cotidianamente aquí en Cosa Pública 2.0, la crisis de desaparición en Jalisco es crítica. Eso es lo que dijo Francisco Jiménez Reynoso, del Observatorio de Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara, en declaraciones a NTR. La institución reporta más de 28 jóvenes desaparecidos, esto respaldando análisis de Jorge Ramírez, que señala un aumento en desapariciones de menores de 15 a 19 años, en contraste con las afirmaciones del gobernador Pablo Lemus, quien asegura una disminución de 37% en su primer semestre. En esta declaración que recoge NTR, Francisco Jiménez destacó que los menores desde los 10 años están desapareciendo, posiblemente reclutados por el crimen organizado, que opera campamentos descubiertos ocasionalmente por las autoridades. Paréntesis, hay que recordar que sigue el rancho Izaguirre y, por cierto, pendiente de respuestas de parte de las autoridades. Dice la nota que aunque Lemus ha aplicado el blindaje en las centrales camioneras para proteger a los mexicanos, esto podría aumentar las desapariciones de jóvenes jaliscienses, ya que los criminales ya no logran traer con engaños a menores de otras entidades. Criticó la falta de desarticulación de campamentos y detenciones de capos importantes, lo que perpetúa la demanda de menores por parte de los criminales, y propuso que junto al blindaje de centrales se capturen líderes del crimen organizado que operan en el estado y así lograr realmente cambios. Sobre las sanciones, por cierto, recientes de Estados Unidos en contra de líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, incluido su líder El Mencho, Francisco Ramírez dijo que la inteligencia estadounidense tiene información privilegiada sobre capos y autoridades cómplices, obtenida tras la captura de capos como el Chapo y el Mayo Zambada, y que actualmente la inteligencia enfocada en frenar el tráfico de fentanilo, pero en México las autoridades municipales son el eslabón más débil, enfrentando asesinatos que podrían derivar en candidaturas vacías para ediles, similar a lo que ha ocurrido con los policías. Bueno, y en información nacional sobre esta misma crisis,
crisis, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, integrado por más de 90 colectivos y la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas, entre otros grupos de familiares de víctimas, anunciaron que conclusiones con avances, el diálogo en la Secretaría de Gobernación y otras instituciones federales para fortalecer la iniciativa de reforma a ley en materia propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que estos diálogos iniciaron justamente tras la detección del rancho Izaguirre acá en Jalisco, en Teuchitlán, el 5 de marzo pasado. El primer encuentro de las autoridades federales de la Secretaría de Gobernación fue justamente con Indira Navarro, que encabeza el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Y este martes se realizó la última de estas más de 10 mesas de trabajo que empezaron el 22 de abril. Las plataformas y colectivos en esta última junta expusieron que en este tiempo se lograron avances como la incorporación de algunos mecanismos importantes para la protección de datos, el fortalecimiento de capacidades de búsqueda y mejores condiciones para hacer frente a la crisis forense, así como para políticas de atención a las familias. También destacaron que consiguieron integrar el enfoque diferenciado, dicen, y la figura de familia social, esta última para que se reconozca, por ejemplo, que en casos de personas de la diversidad sexual, la denuncia y la búsqueda puedan hacerla un amigo o alguien cercano a la víctima, porque en ocasiones los familiares no se involucran. Sobre este tema, Juan Carlos Lozada Delgadillo, del contingente contra las desapariciones de personas LGBT+, señaló que esto también se observa en casos que se relacionan con la desaparición de migrantes, indígenas o personas víctimas de exclusión social. Los participantes en las mesas de diálogo indicaron que por parte de los funcionarios federales se dio el compromiso de que la iniciativa de la presidenta Sheinbaum sea discutida en el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso. Y por esto las plataformas y los colectivos de familias exhortaron a los legisladores a considerar en la dictaminación de las reformas los acuerdos que se han alcanzado en estas mesas, en el entendido de que, dicen, el proceso parlamentario implica sumar otras reflexiones y otras voces pero garantizando que se mantenga el espíritu de incorporación de su mirada. En un documento, los colectivos detallaron que algunos temas discutidos en la Secretaría de la Gobernación se seguirán trabajando en otras arenas y procesos, como hemos hecho a lo largo de estos años. Reconocieron la disposición de las instancias de gobierno que participaron en las mesas de revisión legislativas, entre ellas la Consejería Jurídica de la Presidencia y otras áreas. Bueno, vamos a otra geografía del país. Esto es en el norte, es en concreto entre Nuevo León y Tamaulipas. Y esto porque revela la revista Proceso, la carretera libre Reynosa-Monterrey a la altura del municipio de Cadereyta, Nuevo León, se ha convertido en un foco rojo en materia de desapariciones. En la última semana, al menos 4 personas han sido reportadas como no localizadas en esta misma zona, lo que ha encendido la alarma entre los ciudadanos y familiares de las víctimas. Esto es grave. Hay que recordar, hace pocos años también hubo una situación el año pasado en la carretera también con múltiples desapariciones. Ahora el recuento más reciente involucra que este domingo pasado se reportó la desaparición ahí de Pedro Antonio Lorenzo, un enfermero quien desapareció cuando transitaba por esa carretera. El martes, compañeros de este trabajador realizaron un bloqueo de 2 horas en la carretera San Fernando exigiendo su pronta localización. Ese mismo día trascendió en redes sociales otro caso, la desaparición de 3 mujeres que también viajaban rumbo a Reynosa por la misma carretera y en el mismo tramo. Según sus familiares, perdieron toda comunicación con ellas casi a las 10 de la noche del sábado cuando se desplazaban a bordo de un vehículo Ford Fusion color gris oscuro con placas de Tamaulipas. El boletín de búsqueda emitido por la Fiscalía de Nuevo León confirma que el último punto de contacto con ellas también fue en Cadereyta, reforzando la sospecha de un patrón de esta serie de desapariciones. Los hechos se dieron el mismo día que los 5 integrantes del grupo Los Juniors de Monterrey y su chofer desaparecieron, y posteriormente se dio a conocer su aparición el martes por la mañana. Familiares, colectivos y organizaciones de búsqueda han urgido a las autoridades de ambos estados a reforzar la seguridad y realizar operativos coordinados para dar con desfile con el destino de las personas desaparecidas. Es gravísimo que esto ocurra. Si ya se sabe que hay ciertos patrones en ciertos lugares, me parece que hacen falta operativos especiales para evitar estas desapariciones. Nos vamos a la primera pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y ya estamos enlazados vía llamada remota con Ana Carolina Chimiak. Ella es codirectora del centro del centro del CEPAT, Centro para la Paz y la Justicia con Dignidad, y le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada para hablar de distintos asuntos que tienen que ver con la agenda del tema de desapariciones. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes al auditorio y muchas gracias por el espacio y por la invitación. Al contrario, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros, Ana, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Y teníamos interés en varios asuntos. En primer lugar, conocer el punto de vista de CEPAT acerca del Plan Estatal de Desarrollo que fue presentado hace un par de semanas. Ya ha sido motivo de una revisión crítica por parte de algunas instancias, pero de CEPAT también tienen un punto de vista al respecto y queremos conocerlo, Ana. Sí, efectivamente, pues hace un par de semanas se presentó por parte del Ejecutivo Estatal ante el Congreso del Estado de Jalisco el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, mismo que pues dará rumbo en cuanto a la actuación de esta administración y además, sobre todo también es un documento relevante en términos de poder evaluar las acciones realizadas por parte de las autoridades y asignar los recursos correspondientes. En este sentido, por parte de la organización realizamos pues un análisis en relación principalmente a la problemática de desaparición de personas, considerado el tema como uno de los temas prioritarios o especiales dentro de ese plan por parte del Ejecutivo Estatal. Y a su vez también vimos con lupa algunas otras cuestiones que pues considerábamos relevantes. Si bien es un documento que con concordancia en cuanto a lo que compartía el gobernador del estado de Jalisco, parte desde el reconocimiento de la problemática de desaparición de personas y coloca también en el centro el tema pues desaparición y el tema de búsqueda, pues hay algunas cuestiones que pues nos parecen preocupantes o abordadas de forma insuficiente, o incluso hay algunas cuestiones que también están ausentes dentro de pues este plan. En ese sentido, pues también con la misma línea lo que compartía el Comité de Análisis de la Universidad de Guadalajara, vemos que el tema de prevención no está abordado de manera suficientemente profunda o con ese vínculo más estructural en cuanto a los raíces de la problemática y cómo también atenderla o atacarla. Por otro lado, también pues el tema de la impunidad en relación a la problemática de desaparición consideramos que podría tener un lugar mucho más presente, tomando en cuenta que es una de las también causas que incrementa también o facilita esa perpetuación continua en cuanto al delitos en materias de desaparición, y sobre todo también podría ser un mensaje sumamente importante de considerar ese tema también en cuanto a la creación de la Fiscalía Autónoma para investigar los delitos de desaparición. Y por otro lado también de los temas que no se colocan, pues parece que a veces está ese plan desvinculado de la Ley de Personas Desaparecidas o la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición y la Ley General en materia de desaparición. No se mencionan diversas herramientas de búsqueda tan fundamentales como es el pendiente Programa Estatal de Búsqueda. No se abordan, por ejemplo, enfoques específicos para el tema de los casos de larga data, que ha sido también esa exigencia pues a lo largo de tiempo. El tema de identificación masiva también desde el Centro de Identificación Humana que se aborda, pero se habla de los cambios de metodología que genera también incertidumbre en cuanto cuál va a ser el rol de ese centro en esta administración. O, por ejemplo, no se aborda el tema de protección de familiares de personas desaparecidas, que ha sido un tema, pues además no solo vigente, pero incluso mucho más presente este año con 2 asesinatos de 2 buscadoras. Y yendo más allá, tampoco, por ejemplo, se aborda el tema de protección de personas defensoras de derechos humanos o periodistas, desde el tema del mecanismo o las medidas tanto de carácter preventivo como reactivo, que también ha sido un tema o gran pendiente y gran deuda también durante el sexenio pasado. Y finalizando también el tema correspondiente, por ejemplo, al
tortura, a la creación de una nueva fiscalía para investigar los delitos en materia de tortura, tampoco son los temas presentes en este plan. Ahora toca al Congreso realmente poder revisarlo con lupa de manera minuciosa, atender también pues las observaciones, los comentarios de diversas organizaciones de la sociedad civil que se van a presentar próximamente, y esperamos también que se pueda pues generar los ajustes correspondientes y sobre todo también pues generar los indicadores que realmente puedan medir de forma adecuada la problemática, lo que dijo el mismo gobernador en el momento después de presentación del plan. De lo que no se mide, no se puede mejorar. Claro. Y en ese sentido justo es la ruta clave para ajustar este documento y poder generar esos indicadores precisos y el tema de presupuesto adecuado con base en ello. Ana Carolina Echimiak, el gobernador, y cada mes y con los funcionarios de manera más recurrente ha habido encuentros con representantes de colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos, pero también organizaciones como CEPAT que, digamos, acompañan a estos familiares. En estos encuentros no se consultó justamente, digamos, como para incluir en el Plan Estatal de Desarrollo una política dirigida contra las desapariciones. Sí, efectivamente, no nos queda muy claro de qué manera se incorporaron pues algunas observaciones sobre el contexto, sobre los retos institucionales, porque hay algunas cuestiones que se reflejan, lo que han dicho las familias, como las deficiencias en los procesos de coordinación o la necesidad de fortalecimiento de las instituciones o la necesidad de descentralización, por ejemplo, de la atención a víctimas. Sin embargo, entendemos que no ha habido ningún mecanismo muy claro de participación conjunta más allá de estos espacios para poder recabar las necesidades específicas que pudieran reflejarse dentro del plan. Esperamos o tenemos ese entendimiento que algunas de las cuestiones pudieron haberse pues retomado, pero también digo, con base en lo que se ha compartido también en este sexenio por parte de las familias, pues hay varios temas que pues no están presentes dentro de este documento. Eso es. Y en este contexto también se dan unas declaraciones que han generado polémica, Ana, del gobernador, en la que afirma que en el primer semestre bajaron 37% las desapariciones. ¿Coincides con este dato? También tienen, digamos, otros datos que ya han expresado otros investigadores que parece ser que no coincide con la realidad de esta afirmación del gobernador. Sí, creo que primero me gustaría contextualizar que en el marco de la administración del gobernador Pablo Lemus es una segunda declaración en cuanto a la disminución de las cifras. No sé si se acordarán que 2 meses después del inicio de este sexenio, también el gobernador compartió de la disminución del número, ahí colocó la cifra de alrededor de 50%, pues ahora la cifra es 37%. Después de la declaración, después de los primeros 2 meses, pues unas semanas después ocurrió, por ejemplo, el caso de Teuchitlán, y lo que también es una de esas muestras más cualitativas, por decirlo así, de la realidad que estamos viviendo en materia de desaparición en el estado de Jalisco. Sin duda alguna, nosotras coincidimos desde la organización en cuanto a los análisis correspondientes que se realizó por parte, por ejemplo, de expertos quienes han dado seguimiento muy minucioso en cuanto a las cifras desde, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara. Coincidimos en cuanto a pues la poca claridad en cuanto a la comparación de las cifras o de dónde viene también este dato, porque si se comparan, pues por ejemplo, los mismos periodos, por ejemplo, comparando con el año pasado, pues de ninguna manera sale una disminución, o incluso si lo hacemos de forma comparativa con la cifra global, también vemos que ha habido aumento en cuanto al número de personas desaparecidas, por ejemplo, a partir del mes de diciembre del año pasado. Entonces preocupa primero pues que se generan este tipo de declaraciones sin una claridad metodológica de dónde vienen este tipo de pues aseveraciones. Por otro lado, lo que hemos compartido en aquel momento cuando se compartió por primera vez la actualización, hace falta más el enfoque cualitativo. Creo que tuvimos el sexenio pasado
constantemente actualizaciones de las cifras que no correspondían con la realidad, y lo que hace falta es poder abordar las cuestiones más contextuales o más de características de la problemática, y no tanto solamente basarnos en las cifras, que pudiera también ser base para políticas públicas o acciones específicas para atender lo que está pasando. Y sobre todo también, por último, colocar como la cuestión que pues al final estamos hablando también todavía sobre unos periodos cortos de tiempo, y en ese sentido pues también sabemos que el tema de disminución de las cifras, que también se colocan estos indicadores de alguna manera dentro del plan, pero de forma sumamente pues generalizada, y además también con datos o resultados muy mínimos que se esperan, pero justo no es como también algo que sucede desde pues un mes, 5 meses de una administración, sino es un resultado de un esfuerzo mucho más sostenido y mucho más estructural, y sobre todo, y lo hemos dicho desde el CEPAT en varias ocasiones, tiene que ver también o tiene que relacionarse también con la disminución de la impunidad, porque si no vamos a atacar la impunidad y las estructuras macrocriminales que se dan o existen en torno a los delitos de desaparición, al final no se van a bajar las cifras de forma real para que podemos percibir como la sociedad. Así es. Y en este contexto también, Ana, pues incluso no se han actualizado el reporte de datos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas como había ofrecido el gobernador. Sí, efectivamente el Registro Nacional no está actualizado desde marzo de 2022. Ha sido también algo que pues justo se iba a encontrar como formas de hacerlo. Sabemos desde ya inicio, cuando sucedió o se detectó esta situación, que se compartía que tiene que ver con temas de plataforma de registro nacional, que es un esfuerzo no solamente del estado de Jalisco, pero sin duda alguna influye tanto en pues esa dimensión, o poder generar como esa comparativa de cómo se genera o cómo se visibiliza la problemática de desaparición en Jalisco en comparación con otras entidades federativas, pero sobre todo también, por ejemplo, influye en el tema de los subsidios, que justo por pues también lo que se ha explicado, que también por esa cuestión de que Jalisco no ha reportado las cifras, por ejemplo, por eso también recibió menos subsidios federales que varias de las entidades federativas que también han sido abrumadas por la problemática de desaparición de personas. Entendemos que a nivel federal actualmente pues tanto se generan políticas públicas como también ajustes correspondientes en la ley general, que ha sido esfuerzo particularmente más intenso de las últimas semanas de distintas plataformas, incluyendo el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, donde algunos de los temas son precisamente también pues los registros y cómo fortalecer la misma plataforma, y además también en el plan estatal se habla de una construcción de una plataforma pues de datos interoperable, pero pues es cuestión de tiempo, y pues actualmente con estos datos, tanto que se nos comparte como visualizamos, pues estamos en una situación que no hay una credibilidad y confianza cuál es realmente la magnitud de la problemática, que es algo que hemos vivido desde hace años atrás. ¿Qué tal, Ana Carolina? Te saluda Jesús Estrada. Pues un par de preguntas. Una es, ya señalabas entonces que respaldas tú y el CEPAD entonces el pronunciamiento del Comité de Análisis contra este Plan Estatal de Desarrollo, el cual hay que señalar que la principal queja es que no asume como prioridad evitar que las desapariciones ocurran. No hay nada para evitar que siga esta oleada. ¿Qué pasaría si ese plan de desarrollo se aprueba tal como está ahorita, Ana Carolina? ¿Cuáles serían las consecuencias? Sí, yo creo que sobre todo, y eso creo que sí es importante refrendar tanto como desde la postura del CEPAC, para nosotras lo clave, y entiendo también que es también postura desde el comité, es poder encontrar áreas de oportunidad, y no es como meramente poder generar como una crítica por criticar, sino realmente poder encontrar formas de cómo se pueda construir y cómo también desde distintos sectores de la sociedad podemos también abonar a que desde distintas experticias pudiera enriquecerse un documento de tanta relevancia para los próximos años para Jalisco, ¿no? Sobre todo partiendo de ese tema que tanto pues ha afectado a la población jalisciense. Y en cuanto justo lo que preguntas en términos de cómo podría afectar, o sea, son dos cuestiones principales.
ahí es el rumbo de acción en términos de cómo estarán operando las autoridades en cuanto a qué miden, qué acciones deben de realizar, cuáles son esos indicadores, tanto en cuanto a las cifras, pero también algunas acciones específicas que deben de realizar, pues en concreto las dependencias, y si esto no está vinculado con la legislación en la materia, si esto no está aterrizado al contexto y a las necesidades de las familias, pueden ser actuaciones que realmente no atiendan lo que está pasando en el Estado, y es un riesgo que vimos en el sexenio pasado. El plan del sexenio pasado fue construido desde teoría, no fue nunca consultado con las familias ni con otros actores. Hablaba también de varias cuestiones que se refrendan también en este plan, como esas plataformas interoperables, como el fortalecimiento de instituciones, el tema de coordinación, y no se ha logrado avanzar de manera significativa. Entonces, para este plan, pues hay un área de oportunidad enorme, y justo también es una oportunidad de reforzar los procesos de escucha, de diálogo y la construcción colectiva, que entendemos que el gobernador y también pues varias personas del Ejecutivo en las mesas con las familias pues han colocado de forma muy presente, que este gobierno busca construir con las familias, pero también con academia, con las organizaciones, y poder encontrar en conjunto las respuestas ante la problemática, y esperamos que de esta manera se pudiera hacer. Y la otra cuestión, finalizando, el tema de presupuesto. Nosotras desde el CEPAC hemos estado al pendiente cada año de análisis del anexo transversal en personas desaparecidas, que justo va en respuesta al plan estatal, y hemos estado también en mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda Pública en seguimiento a uno de los artículos transitorios de la ley correspondiente al proyecto de presupuesto, y en ese sentido, precisamente el año pasado sobre todo, nos topamos también con esa respuesta: es que eso no podemos modificar o ajustar, aunque hace sentido, aunque es viable ante la realidad, en términos formales, como no está reflejado en el plan, no se pueden realizar ajustes correspondientes. Entonces nos preocupa que caigamos en la misma situación que estamos enfrentando hace varios años, que porque no está en el plan, no es una de las prioridades. Exacto. O no se pueden ajustar indicadores. Gravísimo todo esto, las consecuencias que puede traer el no modificarlo. Otra pregunta es, hablabas hace rato de la falta, hablando de las cifras y esta supuesta disminución en caso de desapariciones, que no hay información cualitativa, no hay análisis prácticamente de lo que está pasando. Esto te lo pregunto a partir de estas advertencias que vienen haciendo desde el Comité de Análisis también de la Universidad de Guadalajara, sobre todo las desapariciones enfocadas en los jóvenes. Preguntar, ¿esto está siendo contemplado desde tu punto de vista por las autoridades de esta emergencia, en particular en los rangos de edad más bajos? Y ahorita comentamos el caso, de hecho, de un joven desaparecido reciente, Benjamín Jauregui, reporta Milenio. La mamá plantea quejas que son elementales, que ni siquiera debería ocurrir, como que le den derecho a los videos del sistema del C5 para saber qué pasó con una desaparición. Sí, en cuanto al tema de reclutamiento y personas jóvenes, están algunas cuestiones mencionadas, o sea, reclutamiento forzado y el tema de prevención. Sin embargo, como comentaba, son abordajes más desde pues ciertas frases que reconocen la relevancia de las acciones, que se requiere, por ejemplo, atender pues más las raíces o generar las políticas preventivas, pero lo que no nos dicen es cómo. Y eso es una de las cuestiones que corresponde también a muchas acciones en materia de desaparición. Los cómo de alguna manera están definidos, por ejemplo, para el tema de inteligencia, que entendemos también que pudiera tener un impacto importante para la prevención desde perfiles de riesgos y poder con base en ello generar las acciones de prevención. Pero sí falta abordar mucho más de forma más desde contenido, pero sobre todo atendiendo las causas estructurales del tema de prevención. En cuanto a las personas jóvenes, en varias ocasiones tanto las familias como quienes acompañamos este tema, hemos colocado que no es solo la cuestión de poder generar las acciones de los operativos en las centrales camioneras o algún tipo de rondines en esta zona o en las carreteras cercanas, sino es encontrar los diagnósticos correspondientes primero y los análisis en cuanto a las causas estructurales y posteriormente generar acciones que pudieran atenderlas. Y estamos hablando de esas causas que ya hemos señalado en varias ocasiones: la falta de oportunidades o alternativas para el proyecto de vida, tal cual la desigualdad social, la pobreza extrema, sobre todo también en ciertas zonas o colonias marginadas donde pues las personas no tienen otras oportunidades en términos de cómo puedan generar ese, como decía, proyecto
costo de vida, y además hay también los ambientes pues de cierto control de ciertas zonas, de cierto miedo de someterse a ciertas formas de actuar en cuanto a las personas jóvenes, hablando también, por ejemplo, del tema del consumo, si estamos, o venta de drogas, sobre todo que incluso pues desde las NOMS ha señalado que siempre las personas jóvenes han sido más expuestas también a las dinámicas correspondientes a la venta y consumo, y cómo también han sido utilizadas en este fin por parte de distintos grupos del crimen organizado. Entonces es una problemática mucho más amplia que requiere esfuerzos coordinados, integrales, y sobre todo también un mapeo en cuanto a esas necesidades y las causas específicas. Muy bien. Ana, pues te agradecemos enormemente que aceptaras conversar con nosotros para compartir sobre este tema tan relevante, y bueno, seguimos en contacto más adelante contigo. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Igualmente para ti, Ana Carolina Shimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. El día de ayer le damos a conocer un comunicado de artículo 19 acerca de una resolución del Tribunal Electoral que dictó medidas cautelares en contra de la investigadora, profesora de la Universidad de Guadalajara, colaboradora de Canal 44, Celia del Palacio, quien es además coordinador del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara. En este contexto y en el de otros ataques, sale un comunicado firmado por varios periodistas, varios comunicadores, académicos y organizaciones civiles, especialmente de Jalisco, pero también de otros puntos del país, en el que se está exigiendo un alto al acoso judicial y la censura que atentan contra la libertad de expresión. Este comunicado está dirigido a institutos y tribunales electorales y a la opinión pública. Recuerdan que en junio de este año se realizaron elecciones para transformar el Poder Judicial de la Federación y asimismo elecciones municipales en los estados de Durango y Veracruz. Se sabe que en estos periodos electorales las agresiones contra periodistas son más frecuentes y variadas, yendo desde la violencia pulsional en manifestaciones y mítines partidistas, el hostigamiento, hasta homicidios, pasando por violencia judicial y abuso en el poder. Este año no fue la excepción, y recuerdan, entre otros casos, el caso de la periodista Marcela Nochebuena y el medio Animal Político, que recibieron intimidación judicialmente por haber dado publicidad a un caso de un médico acusado de violencia ginecológica. También el de Héctor Mauleón, a quien se le pidió retirar ciertos artículos y entre otras cosas. Y también se recuerda el caso de Jorge Luis González Valdés, el diario Tribuna de Campeche, entre los cuales se condena a no ejercer permanentemente la profesión periodística en Veracruz. Se recuerdan los casos también derivados de determinaciones de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial, quien en abril de este año determinó que los periodistas María Isabel Ortega, Alfredo Quesada, Ángel Camarillo, Eliseo Tejada y el Fego Riveros habían cometido violencia política en razón de género contra la candidata a la presidencia municipal de Teocelo en 2020-2021. Son del medio digital Al Calor Político. El Fego Riveros, locutor y periodista de una estación de radio comunitaria, Radio Teocelo, transmitió un spot donde se retratan las malas prácticas de nepotismo en esas candidaturas. En todo este contexto, en mayo de 2025, el Tribunal Electoral de Veracruz dio entrada a una nueva demanda. La entonces candidata volvió a hacerlo por la presidencia municipal del mismo lugar y acusaba a Radio Teocelo y a otros medios y perfiles de Facebook que habían denunciado los mismos vínculos familiares por violencia política en razón de género. En la nueva demanda se incluyó a la Jornada Veracruz por haber entrevistado al director de la radio comunitaria, y también se incluyó en la demanda a la coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara, Celia del Palacio Montiel, por haber denunciado en su colaboración transmitida por Canal 44 de la UDG el abuso judicial, tanto en el caso de Héctor de Mauleón como en la demanda anterior de la candidata veracruzana. El comunicado dice que el Tribunal Electoral se declaró incompetente para juzgar
juzgar el caso y lo pasó al órgano electoral del Estado, que dictó como medida cautelar que se retiraran todos los materiales publicados sobre este tema. Están pendientes de resolución los cargos por violencia política en razón de género, revictimización e interferencia en el derecho a ser electa y de difundir información sobre la demanda del Tribunal Federal durante la veda electoral, cosa que no ocurrió ya que transmitió la cápsula 2 días antes de que ésta iniciara. Todos estos casos son alarmantes, se dice en este pronunciamiento, toda vez que en contextos electorales la libertad de expresión adquiere especial importancia y las candidaturas deben tener mayor umbral de tolerancia a la crítica y el escrutinio público. Si bien la figura legal de violencia política de género existe y sirve para erradicarla, no debe abusarse de ella para evitar la crítica, desvirtuando así su propósito. Dice que el retiro de material informativo de un medio es una forma de censura que impide que la ciudadanía conozca y valore las alternativas y pueda tomar decisiones informadas, requisito indispensable para el ejercicio de la democracia. Y finalmente dice, exigimos a los consejeros de los órganos electorales estatales, a los magistrados de los tribunales locales del ramo y al INE no permitir que por vías administrativo-electorales se coarte sistemáticamente la libertad de expresión de los periodistas y el derecho a la información de los ciudadanos, abusando de figuras legales cuyo propósito queda desvirtuado. Está este comunicado firmado por decenas de comunicadores, periodistas y organizaciones civiles, principalmente de Jalisco, pero también de otras partes del país. Y en este sentido de ataques a los periodistas, hay un comunicado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el que está anunciando medidas cautelares en favor del libre ejercicio del periodismo en el Estado. Y esto es por la detención de un camarógrafo de Televisa que ocurrió en el municipio de Tequila por la policía municipal de ese municipio, que está gobernada por un alcalde del partido Morena, que ha sido muy polémico por incluso tratar de apropiarse, no en términos de traspaso jurídico, pero sí de habitar para fines personales lo que es el Museo Nacional del Tequila. Dice este pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, derivado de diversos actos de molestia y abuso de autoridad de los que han sido objeto periodistas y profesionales de los medios de comunicación, y con el propósito de evitar que por acción u omisión se cometan violaciones irreparables a sus derechos humanos, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió medidas cautelares dirigidas al subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco y a las síndicas y síndicos de los 125 municipios del estado. La comisión les solicita implementar acciones o medidas concretas de respeto y protección a los derechos de las y los periodistas, tales como la libertad de expresión, el derecho a la inviolabilidad de las nuevas tecnologías de la información, los derechos de asociación, reunión y protesta social, el derecho de acceso a la información, el derecho a defender derechos, la protección de datos personales y el derecho al olvido. Estas medidas cautelares forman parte del acta de investigación 44/2025 iniciada por esta comisión tras darse a conocer en redes sociales la detención de un camarógrafo de N Plus Guadalajara, lo que es Canal 4 de Televisa, por parte de elementos de la Policía Municipal de Tequila, mientras realizaba una cobertura informativa en ese municipio. Al final la comisión dice que la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo son pilares fundamentales de toda sociedad democrática, reconocidos como derechos humanos esenciales y permiten a las personas expresar ideas, acceder a información veraz y participar activamente en la vida pública. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este jueves 19 de junio. Cosa Pública 2.0. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0 y muchísimas gracias a las personas que se han añadido, se han suscrito en días recientes, especialmente el último día, a nuestro canal de YouTube. Tuvo mucha audiencia y recepción la entrevista con Alfredo Jalife el día de ayer para explicar el conflicto, dar su análisis, su lectura del conflicto de Israel, en los ataques de Israel en contra de Irán y la respuesta de este país persa, lo que ha intensificado el conflicto en Medio Oriente y está en una situación muy delicada por la eventual participación de Estados Unidos en esta guerra. Bueno, fue muy bien recibida esta entrevista, han aumentado los suscriptores al canal de YouTube y por supuesto los invitamos a inscribirse en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en nuestro canal de YouTube, donde además de ver los programas en vivo, puede usted revisar las entrevistas que tenemos todos los días aquí en Cosa Pública 2.0. Vamos
Vamos a más información. Es una nota que viene desde Estados Unidos. Ayer el gobierno norteamericano emitió un comunicado en el que fichaba a varios líderes criminales por diversas operaciones del crimen organizado, entre ellos a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pero también a 2 personas supuestamente ligadas con 2 casos ocurridos aquí en Jalisco, el Rancho Izaguirre y el asesinato de la creadora de contenido Valeria Márquez. Sin embargo, el gobierno de Jalisco no los tiene en el radar. En el primero de los casos, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala a Gonzalo Mendoza Gaitán como un miembro de alto rango del cártel Nueva Generación, encargado del rancho y quien ordenó a sus tenientes entrenar a los nuevos reclutas del cártel y matar a quienes desafiaban sus órdenes. Sin embargo, de acuerdo con el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, el sujeto no figura, por lo menos en las indagatorias que se siguen desde Jalisco, y recordó que es la Fiscalía General de la República quien atrajo la investigación respecto del rancho de Teuchitlán. Impresionante, me parece, pero bueno, dice el fiscal en esta nota del Informador, hay que recordar que ellos, es decir, la Fiscalía General de la República, también iniciaron una carpeta de investigación, tiene una carpeta en la que han trabajado esta parte y ellos pudieran en un momento dado precisar respecto a los nombres que aparecen ahí, que estaban encargados en el rancho y quiénes eran los que básicamente administraban el rancho. El fiscal aprovechó para recordar que fue precisamente la Fiscalía de Jalisco quien detuvo y consignó a 10 de las personas quienes se encontraban en ese sitio en septiembre de 2024, cuando fue descubierto inicialmente este predio. Ya estamos en etapa de juicio, ya tenemos fecha para etapa de juicio, es la parte que nosotros estamos investigando respecto al hecho de si en cuanto entró la Guardia Nacional y de todas estas personas, señaló González de los Santos. Sí, recordó muy bien que empezó la Fiscalía, digamos, esta carpeta de investigación, pero se le olvidó mencionar que dejaron el abandono en el rancho y todo indica que siguió siendo un centro más que de entrenamiento, de exterminio. Eso durante meses. Ahora, sobre el caso de la creadora de contenido del asesinato de Valeria Márquez, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala a Ricardo Ruiz Velasco, alias el RR, dice esta nota, como el principal sospechoso del feminicidio de su presunta pareja. Así dice el comunicado, además de ser un alto oficial del cártel cercano al Mencho, implicado en asesinatos de alto perfil en México durante más de una década. En este sentido, el fiscal de Jalisco refirió que si bien hasta el momento no se tiene mención del RR dentro de las indagatorias que se siguen desde Jalisco y las entrevistas hasta ahora recabadas, tampoco puede descargarse alguna posible relación o parentesco entre Valeria y el criminal. Y aquí lo citan en esta nota, desde luego que no podemos descartar nada, y sin embargo lo que comentaba es que no tenemos algún dato, una entrevista, una evidencia que nos lo haga así saber. Desde luego que no podemos descartar nada si tuvo o no alguna relación con esta persona, pero insisto, en la carpeta no tenemos ninguna información en este sentido, dijo el fiscal. Y otra declaración increíble me parece la de el coordinador general estratégico de seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, con respecto a este comunicado que emitió el Departamento de Estado de Estados Unidos. Él dijo que es probablemente el Departamento de Estado se trata de información señalada en trascendidos o en medios de comunicación. Me parece que esta información que tuvimos leyendo ha sido en trascendidos, al menos en Jalisco, y también que algunos medios mencionaban la participación de estas personas. Pero reitero, nosotros en Jalisco, la autoridad investigadora no hace eco de algún trascendido, de alguna publicación de cualquier medio. Nuestra verdad tiene que ser una verdad legal, afirmó el coordinador, y por último indicó que desde Jalisco se tiene muy buena coordinación y comunicación con las autoridades estadounidenses, por lo que llegara a requerir cualquier información al respecto de estos casos o de cualquier situación en general, se mantienen abiertos los canales para compartirlo. Y en otra nota de la agencia AFP, el gobierno de México celebra reducción de homicidios, pero expertos piden cautela. Esto en el contexto de que la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un balance de materia de seguridad pública en su gobierno y dijo que todos los indicadores, robos, por ejemplo, y otros delitos relacionados con la inseguridad han ido a la baja en estos primeros meses de su gobierno. El gobierno de México celebra haber reducido los homicidios durante los primeros 7 meses del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, progreso que los analistas reconocen su valor, pero que toman con cautela. El gobernante anunció una baja de 25.8% en el promedio diario de asesinatos entre septiembre del año pasado, último mes de gestión de Andrés Manuel López Obrador, y mayo último, de acuerdo con esta nota de la agencia AFP. Ahí se la vamos a compartir en redes sociales. Trae declaraciones de algunos analistas en temas de seguridad. Algunos dicen pues que está dando efecto
criticando la estrategia de Claudia Sheinbaum de reenfocar el combate al crimen organizado. Otros pues ven cifras poco confiables en nuestros datos de homicidios. Y para terminar, vamos a compartirle esta nota de la jornada que recoge declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ella dijo esta mañana que tiene que ser prontito la firma del acuerdo general que le propuso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la llamada que tuvieron en el marco de 7 en 3 temas: migración, seguridad y comercio. Interrogada en la mañanera este jueves sobre la conversación con el magnate, la jefa del Ejecutivo remarcó que en el caso de migración nuestro objetivo es que no solo sea el tema de la frontera segura y la disminución de cruces en la frontera, sino también el reconocimiento de los mexicanos en Estados Unidos, que es lo que hemos estado trabajando. Nuestro objetivo es que este acuerdo se firme muy pronto. De hecho, va a haber reunión con los equipos de Relaciones Exteriores, Economía y Energía en los próximos días. Y finalmente, pues se recoge una declaración de Donald Trump. Él admitió que muchas familias mexicanas trabajan por el bien de Estados Unidos luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum le mencionó en una llamada telefónica la importancia de reconocer a los connacionales que llevan años viviendo y trabajando día a día por el bienestar del vecino país. Esto lo dijo en la conferencia de prensa matutina, en la que volvió a recordar justamente esos 3 temas que le propuso llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos: seguridad, migración y comercio. Con esto nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cosa Pública 2.0 en este jueves. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la chora interminable con Gis y Trino y luego la programación habitual. Por supuesto, nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Gracias, hasta mañana. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.